hablar vamos a comenzar hablando sobre derivadas de orden superior. Ya sabemos derivar algunas funciones. eh, ok, o sea, cuando derivamos una función, obtenemos otra en general, ¿no ve? Como hemos visto ya en la clase anterior. O sea, básicamente, si y es f de x, entonces hemos hablado de la primera derivada. La primera derivada la denotamos como y' o f' de x o la notación con los diferenciales de y sobre dx. ¿No ve? Esto ya lo estamos trabajando, ¿no? En este capítulo, ¿ok? Pero la idea es que al derivar obtenemos otra función. ¿No ve? O sea, en todos los ejemplos hemos visto eso. O sea, derivamos una función, obtenemos como primera derivada otra función. Entonces, podemos seguir derivando estas funciones. Podemos hablar de la segunda derivada, ¿ok? La segunda derivada, o sea, es decir, vuelvo a derivar la función. Entonces, la segunda derivada ya sería y segunda, o sea, esta es la notación, o f segunda de x, o con los diferenciales lo escribimos d cuadrado y sobre dx cuadrado. Esta es la notación estándar, o sea, la segunda derivada de y respecto de x, ¿ok? Esta es la notación con diferenciales. Hay que respetar esta notación porque es la notación estándar establecida, ¿ok? Entonces se puede continuar derivando, podemos hablar de la tercera, cuarta derivada, ¿ok? La tercera derivada, por ejemplo, ya se denota como y tercera o f tercera de x o con diferenciales sería d3 de y sobre dx3. Eso se lee como la tercera derivada de y respecto de x. Y en general podemos hablar de la enésima derivada. O sea, cuando n ya es mayor o igual a 4, entonces hablamos de la enésima derivada. La notación con los primas, ya no vamos a hacer n palitos acá, es muy incómodo. Entonces ponemos y 4 en romanos, ¿ok? Esto significa, perdón, no es 4 en romanos, sino n entre paréntesis. Entonces, esto significa la derivada enésima de y, o sea, el n entre paréntesis, o f n entre paréntesis de x, significa la derivada enésima de f en x, o con los diferenciales es dny sobre dxn, ¿ok? Estas son las notaciones de las derivadas, ¿ok? Las notaciones de las derivadas. Entonces podemos seguir derivando, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hallar las derivadas. Estamos trabajando con funciones sencillas para empezar. Entonces, digamos, vamos a hallar las 5 primeras derivadas de la siguiente función. Entonces, f de x es 2x a la cuarta menos 6x al cubo más 7x cuadrado más 5x. ¿Ok? Entonces tengo que derivar 5 veces, ¿ok? Aquí tengo entre sumas y productos, entonces la primera derivada, entonces hay que ir recordando lo que hemos hecho en la última clase. Entonces, para 2x a la cuarta, el 4 baja, entonces sería 4 por 2, sería 8x al cubo, o sea, el exponente disminuye de 1, menos, aquí el 6 sale, entonces el 3 baja, va a ser 6 por 3, 18x, el exponente disminuye de 1, sería x al cuadrado, más, aquí el 2 baja, 7 por 2 sería 14x, el exponente disminuye de 1, más la derivada de 5x, que es 5. Entonces, esta es la primera derivada. Estoy usando las reglas de la suma y bueno, las constantes que salen de la derivada. ¿Ok? Entonces puedo seguir derivando. Entonces la segunda derivada, f segunda, entonces derivo. Entonces vuelvo a derivar esto. Entonces el 3 baja. 8 por 3, 24x cuadrado. Menos, aquí el 2 baja, 18 por 2, 36x. Más, la derivada de 14x es 14. Y la derivada de 5 es 0. ¿Ok? Entonces eso no.
Entonces se anulan, ¿no? Entonces continúo. Entonces la tercera derivada. Entonces sigo derivando. Aquí el 2 baja. 2 por 24 sería 48x menos la derivada de 36x es 36 y la derivada de 14 es 0. ¿Ve? Entonces continúo. Ya la cuarta derivada lo escribo entre paréntesis. Entonces la cuarta derivada de f, entonces la derivada de 48x es 48 y la derivada de 36 es 0 por ser una constante. Y la quinta derivada, vuelvo a derivar, como 48 es una constante, entonces su derivada es 0. ¿Ok? Entonces, esto me daría las 5 primeras derivadas de esta función. ¿Ok? Entonces, así podemos hacer con cualquier función, o sea, podemos derivar la cantidad de veces que queramos. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta sobre, bueno, estamos, bueno, y clase avanzada, clase repasada tiene que ser, ¿no? O sea, ustedes tienen que repasar porque si no se va a ir acumulando y si no repasan, ya no van a saber de lo que se está hablando, ¿no? Entonces tienen que repasar las clases, ¿ok? Eso es una recomendación, ¿ok? Como les digo, yo no voy a controlar eso, pero ya es el trabajo de ustedes, ¿no? Ok, necesitamos más reglas de derivación, ¿ok? Vamos a ver la regla del producto y del cociente. Entonces, en este capítulo estamos aprendiendo las reglas fundamentales de derivación. Entonces, vamos a empezar con la del producto, ¿ok? Regla del producto. Ok, entonces la regla del producto dice lo siguiente. Si yo multiplico dos funciones, f de x por g de x, y lo quiero derivar, o sea, quiero derivar el producto, entonces la regla dice, es la siguiente, o sea, derivo la primera por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, esta es la regla del producto, me permite derivar un producto. Entonces, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Entonces, dada la importancia de esta regla, lo vamos a demostrar. ¿Ok? Vamos a demostrar usando límites. ¿De dónde sale esta regla? Porque, ¿no? O sea, tiene su porqué. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar al producto, lo vamos a llamar L de X. ¿Ok? O sea, L de X que sea el producto f de X por g de X, ¿no? Entonces, yo quiero derivar L de X, o sea, quiero calcular L' de X. Entonces, por definición, esto es el límite cuando h tiende a cero de L evaluado en X más h menos L de X sobre h. Estoy usando la definición de la derivada, ¿no? La derivada de L, ¿ok? Entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a cero de L de x más h es este producto, ¿ok? Va a ser f de x más h por g de x más h menos L de x, que es f de x por g de x sobre h, ¿ok? Se estoy reemplazando en L el producto, ¿ok? Ok, entonces acá va a ser el límite cuando h tiende a cero de... Aquí voy a hacer un truco. Le voy a sumar y restar la misma cantidad. Le voy a sumar, le voy a restar acá f de x más h por g de x. Y le voy a sumar la misma cantidad para que se compense. O sea, f de x más h por g de x, o sea, estoy restando y sumando la misma cantidad para que se compense, o sea, con eso es cero, y acá se queda el f de x por g de x, ¿ok?
Entonces no estoy modificando la expresión, le estoy sumando y restando la misma cantidad. Entonces esto sobre h. ¿Ok? Entonces, entre estos dos primeros voy a factorizar f de x más h. Entonces va a ser el límite cuando h tiende a cero. Entonces factorizo f de x más h por. Entonces, entre los dos primeros estoy factorizando el f de x más h. Entonces, me va a quedar esta resta, o sea, me va a quedar g de x más h menos g de x. O sea, me queda esta resta de los dos primeros más. Y entre estos otros dos voy a factorizar el g de x. ¿Ok? Entonces me va a quedar f de x más h menos f de x al factorizar por g de x. ¿Ok? Y todo esto sobre h, ¿no ve? Entonces, como el h es el denominador, lo voy a repartir en los dos. O sea, puedo hacer eso, eso ya es álgebra. Entonces lo reparto aquí h y h. ¿Ok? Entonces estoy manipulando nomás. Entonces, acá, bueno, acá tengo un producto. Entonces voy a usar el límite de un producto, es el producto de límites. Entonces va a ser el límite de f de x más h cuando h tiende a cero por el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x sobre h. ¿Ok? Más el límite de esto. ¿Ok? Entonces, eso también lo vemos como un producto. Entonces, va a ser el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h por... Y fíjense que este g de x es una constante. Bueno, lo podemos ver como límite también, pero no depende de h. O sea, va a ser el límite de g de x cuando h tiende a cero. ¿Ok? Entonces estoy aplicando el límite de una suma es la suma de límites y el límite de un producto es el producto de límites. ¿Ok? Ahora aquí voy a reemplazar h por cero en el primer límite. Entonces si reemplazo h por cero voy a tener f de x. Entonces aquí tengo f de x por. Y este límite de acá, por definición, es la derivada. Perdón. O sea, el límite de g de x más h menos g de x sobre h cuando h tiende a cero es por definición g' de x. Este otro límite de acá, o sea, el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero, por definición es f' de x. Entonces, el primero es g' de x más f' de x, y como esto es una constante, no depende de h, entonces su límite es g de x. Y entonces hemos demostrado, aquí aparece la suma, fíjense, entonces hemos llegado a esta suma. Bueno, tal vez al revés, ¿no? Pero aparece f' de x por g de x, el primero, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, queda demostrado la regla del producto para la derivada. ¿Ok? Entonces, está demostrado, ¿ok? Entonces, hemos demostrado, fíjense, usando propiedades de límites nomás, ¿ok? Ok, preguntas. Entonces, a partir de ahora podemos, gracias a esta regla, podemos derivar productos, ¿ok? Entonces vamos a practicar derivando productos. Ejemplo, derive la siguiente función, es un producto, va a ser x al cubo menos 2x cuadrado más 3 por 7x cuadrado menos 4x, ¿ok? Entonces aquí tenemos un producto, ¿ok? Entonces voy a usar la regla del producto. Como es la primera vez, lo vamos a hacer paso a paso. Entonces va a ser la derivada del primero, o sea, sería esto prima, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, o sea que es x cubo menos 2x cuadrado más 3
por la derivada del segundo, o sea, sería 7x cuadrado menos 4x derivada. ¿Ok? Entonces, eh, la derivada del primero, entonces acá, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado menos, aquí el 2 baja, 2 por 2 es 4x, ¿ok? La derivada de esto, por el segundo sin derivar, o sea, todo esto, más el primero, copio, por la derivada del segundo. Entonces aquí tengo sumas, entonces el 2 va a bajar, 2 por 7, 14x, y la derivada de 4x es 4. Ahora acá, ya está todo derivado acá, ¿no ve? Entonces van a distribuir este con este, lo mismo acá, es un poco largo, o sea, la idea es usar bien las reglas por el momento, las reglas de derivación, entonces van a distribuir y bueno, con un poco de paciencia van a llegar a lo siguiente, 35x a la cuarta menos 72x al cubo más 24x cuadrado más 42x menos 12. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya, bueno, esta última parte no tiene nada que ver con la derivación porque ya tiene, o sea, multiplicamos término a término, agrupamos, etcétera. Pero lo importante por el momento es usar reglas de derivación, ¿ok? ¿Preguntas? Ok, hay que seguir practicando, ¿ok? Ejemplo, encuentre, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la siguiente función, y igual a 1 más raíz de x por x menos 2 en x igual a 4. ¿Ok? Entonces, esta es la función, o sea, me piden la ecuación de la recta tangente. No voy a graficar exactamente la función, no es el objetivo por el momento, pero sí tener una idea de lo que estamos haciendo. Digamos, si esta es la función, entonces digamos, estoy acá en x igual a 4. Entonces me están pidiendo la ecuación de la recta tangente, o sea, digamos, esta es la recta tangente, o sea, me están pidiendo esa ecuación. Entonces puedo calcular el punto, por ejemplo, si x vale 4, y cuánto vale, entonces reemplazo acá en la función nomás, o sea, va a ser raíz de 4 es 2, 2 más uno es 3, 3 por 4 menos 2 es 2, 3 por 2 es 6. Entonces, este punto P tiene coordenadas 4 y 6, ¿ok? O sea, pasa por ahí. Ahora, me piden la ecuación de esta recta tangente, entonces necesito hallar su derivada, ¿ok? Entonces voy a derivar. Entonces, fíjense o sea, que aquí tenemos un producto, entonces la regla del producto, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo, x menos 2 más el primero por la derivada del segundo. ¿A ver? O sea, regla del producto, ¿ok? Sí, Luis. Inge, si es que Y tuviera tres multiplicaciones, ya no se aplicaría la regla del producto, ¿no? Sí, vamos a ver en unos momentos que se puede generalizar eso, ¿ok? Ah, está bien, Inge. Entonces, la derivada, aquí tengo una suma. La derivada de uno es cero. La derivada de la raíz lo pueden ver como x a la un medio. Es una potencia, x a la un medio. Entonces, su derivada va a ser un medio por x a la un medio menos uno, ¿no? O sea, la menos un medio, ¿ok? Por x menos 2 más uno más la raíz por la derivada de x es uno y la derivada de 2 es cero, entonces por uno, ¿ok? Entonces la derivada en 4, o sea, porque estamos reemplazando en 4, no sé, porque me interesa en 4.
La derivada en 4 reemplazo acá. Esta es la derivada general. Ahora reemplazo en 4. Entonces 4 a la menos un medio. Esto es uno sobre raíz de x, ¿no? Entonces sería uno sobre raíz de 4. Eso es un medio por un medio es un cuarto. Un cuarto por 4 menos 2 que es 2. Entonces un cuarto por 2 es un medio. Estoy reemplazando aquí. Un medio más uno más raíz de 4 que es 3. Entonces 3 más un medio era esto. Entonces es 7 medios, ¿no ve? Entonces reemplazando sale 7 medios, ¿ok? Entonces eh, esta recta tangente, esta derivada lo habíamos interpretado como la pendiente. Es la pendiente de la recta tangente, o sea, sería la pendiente de t. Entonces, la ecuación de la recta tangente, o sea, pasa por este punto, sería y menos 6 igual a la pendiente, que es 7 medios por x menos el punto x sub 0 por donde pasa, que es 4. Esta es la ecuación de la recta que pasa por este punto y este es su pendiente, 7 medios, ¿no ve? Que simplificando sería 7 medios de x y aquí sería menos 14 más 6 menos 8. Entonces la ecuación de la recta tangente es 7 medios de x menos 8, ¿ok? Esa es la respuesta, ¿ok? De este ejercicio. ¿Preguntas? Ok, respecto a la pregunta que me hizo su compañero, ¿se puede generalizar la regla del producto? Generalización, a ver, lo podemos ver. Se puede justificar con la misma regla del producto, pero eso, digamos, ¿qué pasa si quieren derivar, digamos, una función f1 por una función f2 por una función f3 y así multiplican hasta una función fm? O sea, quieren derivar el producto de m funciones. Entonces pueden derivar por partes, o sea, sería la derivada del primero por todos los demás más el primero por la derivada del segundo por todos los demás y así, etcétera. O sea, en cada sumando se deriva uno nomás, más todos los demás. El último sería, por ejemplo, todos los demás por la derivada del último. ¿Ok? Entonces, esta sería una generalización, o sea, hay varios sumandos acá, se va derivando, en cada sumando se va derivando una función y los demás se copian. Se deriva la primera, luego la segunda, luego la tercera, hasta la última, ¿ok? Esto se puede justificar fácilmente con la regla del producto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a derivar un triple producto. Derivar lo siguiente. 4x más 1 por 2x cuadrado menos x por x al cubo menos 8x. ¿Ok? Entonces aquí tienen un producto de 3, ¿no ve? Entonces voy a aplicar esta regla. Entonces derivo el primero. La derivada de 4x más 1 es 4. Por los demás sin derivar. Más, ahora derivo el segundo y los demás lo copio. O sea, sería 4x más 1. La derivada del segundo, el 2 va a bajar. 2 por 2 va a ser 4x. La derivada de x es 1 menos 1. Por el otro lo copio nomás. ¿Ok? Más, ahora derivo el tercero y los demás lo copio. Entonces va a ser 4x más 1 por 2x cuadrado menos x. Y derivo el tercero sería el 3 baja, entonces va a ser 3x cuadrado y la derivada de 8x es 8 menos 8. ¿Ok? Esa sería la derivada. Ahora, si tienen paciencia, multipliquen, simplifiquen, pero bueno, eso nos va a quitar tiempo, pero bueno, esta ya es una respuesta, ¿ok? No sé si tienen preguntas de este ejemplo.
Ok, eso era, bueno, eso respecto al producto, la derivada de un producto. Ahora, ¿qué pasa con el cociente? Entonces, este es otro resultado, ¿ok? O sea, ¿qué pasa si derivamos un cociente? Entonces, f de x sobre g de x, digamos. Quiero derivar un cociente, o sea, una división. Entonces, es similar al producto, pero con una resta. Es decir, la derivada del primero, del numerador, por el denominador sin derivar, menos, hay una resta, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Ok? O sea, se parece a la del producto, pero con resta. Y esta todavía tiene una división más sobre todo el denominador elevado al cuadrado. ¿Ok? Esta se conoce como regla del cociente para la derivada, ¿ok? La demostración está en el libro, es similar es bastante similar a la del producto. Los interesados pueden tratar de demostrar con límites igual, no es difícil. Si no, en el libro también está la demostración, ¿ok? Pueden consultar. Entonces nosotros para avanzar vamos a aceptar este resultado, ¿ok? Entonces, esta sería una nueva regla, nos sirve para derivar cocientes, ¿ok? Entonces, practicaremos esta regla, ¿no? Hay que practicar las reglas. Entonces, derivar la siguiente función, es un cociente, es 3x cuadrado menos 1 sobre 2x al cubo más 5x cuadrado más 7. Ok, entonces acá ustedes tienen un cociente, ¿no? El numerador, el denominador. Entonces, su derivada, entonces vamos a aplicar la regla del cociente. Lo voy a hacer con calma, ¿ok? Entonces, primero, derivo al numerador. Entonces, prima, o sea, 3x cuadrado menos 1 prima, su derivada. Por el denominador sin derivar, copio el denominador. Menos el numerador, que es 3x cuadrado menos 1 por la derivada del denominador, o sea, 2x cubo más 5x cuadrado más 7 prima. Todavía no estoy derivando, estoy poniendo la regla nomás. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces sería el denominador al cuadrado. ¿Ok? Entonces, derivo, ¿no? Entonces la derivada aquí el 2 baja, 2 por 3 va a ser 6x por este término, ¿ok? O sea, por el segundo sin derivar, menos 3x cuadrado menos 1 por la derivada de esto. A ver, díctenme ustedes la derivada de esto, ¿cuánto vale? 6x cuadrado más 10x, eso es todo. Ya, eso nomás, ¿no? Sobre el denominador, todo ese denominador al cuadrado lo voy a copiar, más 5x cuadrado más 7 al cuadrado, ¿ok? Aquí con algo de paciencia, bueno, aunque no es, lo vamos a hacer un poco rápido, o sea, digamos, este con este, así mentalmente, y aquí este con este con este con este con este, ¿no? Los vamos a ir agrupando. Por ejemplo, aquí tengo 12x a la cuarta y aquí menos 18x a la cuarta. Entonces va a ser menos 6x a la cuarta. Luego aquí voy a tener 6 por 5, 30x al cubo. Y aquí con x al cubo voy a tener menos 30x al cubo. Se va a ir x al cubo. Y aquí voy a tener 6. Acá se va, ¿no? El x al cubo. Ese es el único que hay. 30x al cubo, ¿ok? Luego el x al cuadrado. El x al cuadrado, aquí no hay x al cuadrado. Entonces aquí sería 6x al cuadrado, ¿no? Entonces, así un poco haciéndolo mentalmente, 6x al cuadrado. Y luego con x, aquí sería 6 por 7, 42x. Y aquí sería más 10x, entonces habría más 52x. Así, haciendo un poco rápido. Después no hay constantes, ¿ok? Entonces, eso estaría en el numerador.
y el denominador lo copiamos nomás. Ok, entonces, esta es la derivada, ¿ok? ¿Preguntas sobre este ejemplo? ¿No se factoriza algo más en el numerador? Sí, pueden factorizar, pero bueno, sí, pero no es obligatorio, ¿no? O sea, la idea es seguir las reglas por el momento, ¿ok? Ya en las aplicaciones hay que factorizar, simplificar, ¿ok? Ok. Ahora podemos mezclar operaciones ya también, ¿no? Digamos, a ver, encuentre los puntos sobre la gráfica. No, no vamos a graficar estas gráficas, pero lo pueden hacer con GeoGebra, ¿no? Ya saben cómo graficar. O sea, encuentre los puntos sobre esta gráfica, o sea, para esta función, donde la recta tangente es horizontal, ¿ok? Entonces, no, no voy a graficar exactamente la función, eso lo pueden hacer con GeoGebra, pero vamos a tener una idea gráfica de lo que queremos hacer. Digamos, si esta fuera la gráfica, entonces nos piden estos puntos. En estos puntos, las rectas tangentes son horizontales, ¿no ve? Y si las rectas tangentes son horizontales, ¿cuánto vale su derivada? ¿Alguien me puede decir? La derivada, Cero. Cero. cero, ¿no ve? Entonces, esa es la idea, o sea, derivar, igualar a cero, ¿no ve? Entonces voy a derivar, o sea, se resuelve y' igual a cero, esa es la idea, o sea, donde se tienen rectas tangentes se resuelve y' igual a cero. Entonces, vamos a calcular y', entonces fíjense que es un cociente. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Arriba tengo un producto, entonces va a ser la derivada del numerador es un producto, entonces la regla del producto, entonces la derivada del primero es 2x. Por el segundo sin derivar es 2x cuadrado más 1, más el primero sin derivar, x cuadrado más 1, por la derivada del segundo, el 2 baja sería 4x. Entonces, todo esto es la derivada del numerador, porque es un producto. Por el denominador sin derivar, o sea, 3x cuadrado más 1, ¿ok? Menos el numerador sin derivar, o sea, sería x cuadrado más 1, voy a copiar todo el numerador, por la derivada del denominador. La derivada del denominador, aquí va a ser 2 baja 2 por 3, va a ser 6x. ¿Ok? Sobre el denominador al cuadrado. Ya sería 3x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y de aquí hay que factorizar. Fíjense que empiezan a ser un poco largas las operaciones. Pero bueno, hay que factorizar todo lo que se pueda factorizar, ¿no ve? Por ejemplo, acá puedo factorizar la 2x, ¿no? O sea, sería 2x por, voy a hacer un poco mental, 2x, entonces sería esto más aquí me queda 2, entonces sería 2x cuadrado más 2x cuadrado sería 4x cuadrado más 1 más 2 sería más 3. Estoy factorizando el 2x por esto, por 3x cuadrado más 1, ¿ok? Menos, y acá, bueno, al 6x lo voy a poner por delante, entonces voy a tener x cuadrado más 1 por 2x cuadrado más 1. Eso ya es pura álgebra, ¿no? Entonces, sobre 3x cuadrado más 1 al cuadrado.
A ver. Y bueno, esto hay que simplificar, etcétera. Lo voy a desarrollar, digamos, esto por esto, 4 por 3 es 12x a la cuarta, por 2 va a ser 24x a la quinta. Aquí va a ser 4 más 9 es 13x cuadrado, por 2 es 26x al cubo. Aquí 3 por 1 es 3, por 2x es 6x. Esa es toda esta primera parte. Y acá algo similar. Entonces va a ser x cuadrado por 2x cuadrado es 2x cuarta por 6x es 12x a la quinta. Luego aquí x cuadrado más 2x cuadrado es 3x cuadrado por 6 es 18x cubo. ¿Ok? Y aquí 1 por 1, 1 por 6x sería más 6x. ¿Ok? Sobre el denominador, ¿ok? Que sería 3x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces aquí se va a ir 6x menos 6x se va a ir y nos va a quedar 24 menos 12, nos va a quedar 12x a la quinta y 26 menos 18 es 8x al cubo sobre 3x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Eso es y'. ¿Ok? Entonces, esta es la derivada. Es la derivada. Entonces, lo que tenía para resolver los, o sea, el problema, hemos dicho que hay que resolver la derivada igual a cero. Entonces, resolvemos y' igual a cero, es decir, esta es la derivada, esto lo igualamos a cero, ¿no? Entonces, 12x a la quinta más 8x al cubo sobre 3x cuadrado más 1 al cuadrado, lo igualamos a cero. Entonces, desde acá ya se vuelve una ecuación algebraica, ¿no ve? Entonces, esto lo igualamos a cero, entonces el numerador tiene que ser igual a cero. Entonces, 12x a la quinta más 8x al cubo lo igualamos a cero. Y esto lo factorizamos, puedo factorizar x cubo por 4, ¿no? O sea, 4 por x cubo, me quedaría 3x cuadrado más 2, ¿no ve? Igual a cero. Estoy factorizando nomás. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Bueno, esto es una suma de cuadrados. Es un cuadrado por 3 más 2. Esto es positivo, nunca va a ser cero, ¿ok? Entonces, la única posibilidad de que este producto sea cero es que x sea cero. Entonces solo hay una solución. X cero, no hay más, ¿no? Entonces, si x vale cero, reemplazamos en la función, o sea, reemplazamos aquí. Como x vale cero, entonces aquí va a ser 1 por 1 es 1, y abajo es 1, entonces y vale 1. 1 sobre 1 es 1. Entonces, si x vale cero, y vale 1. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? Lo más largo ha sido derivar eso, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí, bueno, pero esa parte ya es más algebraico, ¿ok? Preguntas hasta acá, perdón. Ok, por ejemplo, si tuviéramos un producto en el numerador y en el denominador, ¿sería la misma idea, no? ¿O cómo sería? Sí, digamos, a ver, respecto a tu pregunta, digamos, sería sí es la misma idea, pero más largo, ¿no? Digamos, si quieres derivar, digamos, f1 por f2 y abajo f3 por f4, digamos. Entonces, primero, derivas el numerador, va a ser más largo, ¿no? O sea, derivas el numerador, es un producto, entonces va a ser la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, por el denominador sin derivar, que sería f3 por f4, menos el numerador por la derivada del denominador,
que es otro producto, ¿no? Entonces ahí derivada de F3 por F4 más F3 por la derivada de F4 sobre todo el denominador al cuadrado, ¿no ve? O sea, F3 por F4 al cuadrado. Es más largo, Ingeniero, pero sí. ¿sería posible, bueno, en el primer ejemplo, derivar primero el producto, sacar el resultado del producto y posteriormente con ese resultado derivarlo como si fuera un cociente? Podrían desarrollar arriba, podrían desarrollar, antes de derivar, podrían distribuir y simplificar y Ah, verlo como un solo cociente. Eso también pueden hacer, sí. ya. Pero no podríamos resolverlo como derivadas de un producto en el numerador En el y dejar numerador, el cociente para después. no, o sea, la operación más importante es el cociente acá, ¿no? Ok. Hay varias formas de atacar el problema también, ¿no? Pero bueno, eso. Ok, Y respecto a eso de derivar primero uno, después el otro, ahí le puso un menos. ¿Siempre es un menos o por qué puso menos? Eso no entendí, no me di cuenta. aquí Exacto, sí. Hizo eso, es que es un lo fa- cociente, ¿no? Es un cociente, entonces la regla del cociente hay que restar. Ah, ya, nada más, sí. Y una duda. En el ejemplo que nos ha dado, hay dos derivadas multiplicándose en la parte superior en el denominador también dos derivadas multiplicándose. En el caso que sea, pues, como por ejemplo, multiplicación de dos ecuaciones superior y denominador dos multiplicaciones de, pues, ecuaciones, ¿no? Podemos, como usted decía, simplificar para no hacer tanto trabajo, pues multiplicar las ecuaciones en ambas partes para tener una sola ecuación y de esta forma trabajar con solamente entonces sería una ecuación superior y una ecuación como denominador. Sí, depende de las funciones, cómo son, si se puede simplificar. O sea, mientras se pueda simplificar, simplifiquen todo lo que se puedan simplificar, ¿no? Otra cosa que pueden hacer en este mismo ejercicio es verlo como un producto, o sea, pueden verlo F1 sobre F3 por F2 sobre F4. Entonces ahí tienen que derivar un producto. Entonces aquí lo están viendo como un producto. Entonces o sea, derivan el primero, que sería F1 sobre F3 por el segundo, más, porque es un producto, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y cada una de estas derivadas ya se vuelve un cociente. Este también. Entonces, también pueden hacer así. Depende cómo lo vean, ¿no? Cuál es el camino más corto. Ya depende de la forma de las funciones, ¿ok? Ok. Tenemos que aprender ahora a derivar las funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces aprendamos eso, derivadas de funciones trigonométricas. Aquí vamos a aprender a derivar las funciones fundamentales, seno, coseno, tangente, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recordar dos límites que los vimos ya en el capítulo anterior. Este límite lo conocen ustedes, me van a decir. El límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero, ¿se acuerdan cuánto valía? Uno. Uno. 1. Ok, este era un límite notable y una consecuencia, lo vimos como un ejemplo, se puede demostrar con ese límite. El límite del coseno de x menos 1 sobre x cuando x tiende a cero. Esta era una consecuencia del anterior, este límite era cero. ¿Ok? Entonces vamos a usar estos dos límites. ¿Ok?
Y bueno, con las funciones trigonométricas vamos a usar identidades, ¿ok? Bueno, digamos, algunas cosas que hay que recordar, digamos, tangente de x es seno sobre coseno, ¿no ve? Cotangente de x es al revés, coseno sobre seno. Esto lo han visto en colegio, ¿ok? No, no es mi intención recordar todo esto, pero así a la rápida un poquito vamos a ver. La secante de x es 1 sobre coseno, ¿ok? Y la cosecante de x es 1 sobre seno, ¿ok? Entonces, con el seno y el coseno, esas son las 6 funciones trigonométricas fundamentales. Luego, con las funciones trigonométricas, siempre se trabajan con identidades. Por ejemplo, seno de una suma, o sea, seno de alfa más beta. Entonces, aquí no voy a recordar todas las identidades porque hay muchas. Entonces, algunas simplemente es seno del primero, seno de alfa, coseno del segundo, más coseno del primero alfa por seno del segundo. ¿No ve? Y así hay algunas identidades, no voy a escribir todas por si no perderíamos el tiempo recordando, ¿ok? Hay otras, digamos, es el seno del ángulo doble, seno de 2x, es 2 veces seno de x coseno de x, o el coseno del ángulo doble, ¿ok? Hay varias versiones, ¿no? Uno es el 2 coseno cuadrado de x menos 1. O también es 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿No ve? Bueno, son identidades trigonométricas que tienen que repasar, ¿no? Hay formularios también para identidades, entonces pueden usar formularios, ¿no? Bueno, no me va a dar tiempo, o sea, si empiezo a escribir todas las identidades, vamos a perder el tiempo ahí, ¿ok? Entonces, con esto vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a calcular la derivada de la función seno, ¿ok? Vamos a empezar con esto, ¿ok? Entonces, teorema, eh, la derivada de seno de x es facilito de aprender, es el coseno de x. O sea, la derivada del seno es el coseno, ¿ok? Vamos a demostrar esto, ¿ok? Entonces, la derivada de seno, la función es seno de x, entonces por definición es el límite cuando h tiende a cero, entonces mi función es seno de x, entonces va a ser seno de x más h menos seno de x sobre h, ¿ok? Entonces estoy usando la definición con límite, ¿ok? Entonces, si aquí reemplazan h por cero, les va a salir, así reemplazando a ciegas, les va a salir seno de x menos seno de x es cero sobre h, que es cero. No, les va a salir cero sobre cero, que es indeterminación. ¿Ok? Cero sobre cero. Entonces, esto hay que manipularlo, ¿ok? Entonces, justamente vamos a usar las identidades trigonométricas. Es el límite cuando h tiende a cero. Entonces, aquí tengo seno de una suma, entonces voy a usar esta identidad de acá, seno de una suma, ¿ok? Entonces va a ser seno del primero por el coseno del segundo, más coseno del primero por seno del segundo, entonces seno de una suma, menos seno de x, esto está aparte, ¿no ve? Sobre h, ¿ok? Entonces, estoy desarrollando nomás el seno de una suma, ¿no ve? Entonces, lo que voy a hacer ya es manipulación algebraica. Aquí tengo seno de x, lo voy a factorizar, ¿ok? Entonces, el límite cuando h tiende a cero, seno de x lo factorizo, y al factorizar me va a quedar coseno de h menos 1, estoy factorizando, más, este se queda suelto, o sea, va a ser coseno de x por seno de h, este queda suelto, sobre h, ¿no ve?
Entonces aquí sobre h, o sea, todo lo pongo sobre h. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un producto, ¿no ve? Entonces, el límite es para h, entonces aquí va a ser el límite de esto más el límite de esto, como hemos hecho ya hace rato, entonces esto depende de x, entonces va a salir, es una constante, seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h más, y acá el coseno de x ya también sale porque no depende de h, coseno de x por el límite de seno de h sobre h, ¿no ves? Seno de h sobre h cuando h tiende a 0, ¿ok? Entonces, y aquí aparecen los límites notables, o sea, el límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0 es 1, ¿no ves? Y este era el otro límite notable, o sea, el límite de coseno de h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0 era 0. Entonces, esto va a ser 0 y esto va a ser coseno de x por 1, entonces me va a dar coseno de x, ¿no ves? Entonces queda demostrado, o sea, hemos demostrado usando límites y identidades trigonométricas que la derivada del seno es el coseno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta demostración? Ok. Ahora, con ideas similares se puede demostrar, y esto algunas vamos a admitir nomás por tiempo, que la derivada del coseno es menos seno. ¿Ok? Entonces, la derivada del coseno no es seno, es menos seno. Hay un signo menos, ¿ok? Para la derivada del coseno. Entonces, la demostración es similar a la del seno con identidades, etcétera, ¿ok? Ok. Entonces, algunas cosas las vamos a admitir nomás, ¿ok? Ejemplo. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a seno de x en x igual a 4 pi tercios. ¿Ok? Ok. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, la función seno de x es esto, bueno, estas funciones, alguna vez les dije que en el capítulo 1 del libro es un repaso general, los tienen que darle una mirada, pero la función seno de x se suele ver en colegio también. Entonces, el gráfico de la función seno tienen que saber así, o sea, de memoria, ¿no? Porque es una de las funciones básicas, ¿no? Entonces, el seno de x se comporta así, ¿no? De manera oscilatoria, ¿ok? Aquí, digamos, sus ceros serán en 0, en pi, en 2 pi, etcétera. Y bueno, aquí continúa también porque es periódico, ¿ok? Entonces nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente en 4 pi tercios. 4 pi tercios está por aquí, ¿ok? 4 pi tercios, entonces es este punto, el punto P. Entonces la recta tangente es más o menos algo así, ¿ok? Entonces, esta es la recta tangente, ¿ok? Entonces, si x vale 4 pi tercios, y vale seno de 4 pi tercios. Seno de 4 pi tercios, ya sea con la calculadora, bueno, tienen que trabajar en radianes, ¿ok? Les sale menos raíz de 3 medios, ¿ok? Esas son las coordenadas de este punto P, ¿ok? Ahora necesitan la pendiente es la derivada, entonces la derivada, como la función es seno, su derivada es coseno, coseno de x.
Entonces, la derivada en 4 pi tercios va a ser coseno de 4 pi tercios, ¿no ve? Coseno de 4 pi tercios. Coseno de 4 pi tercios es menos un medio, ¿no ve? Entonces, la pendiente de esta recta tangente es menos un medio, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser y menos y sub 0, que es menos raíz de 3 medias, entonces aquí va a ser más, igual a la pendiente, que es menos un medio, por x menos x sub 0, que es 4 pi tercios, o sea, esta es la ecuación de la recta tangente de esta. Y ya eso lo dejan así nomás, ¿no? O lo pueden simplificar, pero bueno, esta, digamos, es aceptable, ¿ok? Ok, preguntas. Ok, ¿qué pasa con las otras funciones trigonométricas? La tangente, digamos, cuál es su derivada? Entonces, la derivada de la tangente de x es la secante al cuadrado de x, que significa secante de x elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a demostrar esto. ¿De dónde sale? Fíjense que la idea es la siguiente. La tangente es un cociente, es seno sobre coseno. Entonces lo veo como un cociente. Entonces la derivada de la tangente, entonces uso la regla del cociente. Entonces la regla del cociente me dice, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, ¿no? O sea, la derivada del coseno, sobre el denominador al cuadrado. ¿No ve? Estoy usando la regla del cociente. ¿Ok? Y aquí vamos a usar las propiedades que acabamos de demostrar. La derivada del seno es coseno. ¿No ve? Eso lo hemos demostrado. Entonces, esto es coseno de x. Y la derivada del coseno es menos seno. Esto lo estamos admitiendo. ¿Ok? Entonces aquí tengo coseno por coseno es coseno cuadrado de x. Menos por menos es más. Seno por seno es seno cuadrado de x. Y abajo es coseno cuadrado de x. ¿No? Entonces estoy aplicando la regla del cociente. Ahora uso identidades. ¿Cuánto es coseno cuadrado más seno cuadrado? ¿Me pueden decir? 1. 1. Entonces, 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, 1 sobre coseno es la secante. Entonces, esto va a ser secante cuadrado. ¿Ok? Ok. Entonces, queda demostrado, ¿no? O sea, la derivada de la tangente es secante cuadrado. ¿Ok? Entonces, su demostración simplemente ha usado la regla del cociente, ¿no ve? Y así, no sé si tienen preguntas de la derivada de la tangente. Ok, así podemos derivar las otras funciones trigonométricas. Entonces, mejor vamos a hacer una tablita. Y esta tablita la vamos a aprender de memoria porque nos permite derivar funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner la función trigonométrica y aquí su derivada. Y vamos a aprender una por uno, ¿ok? Entonces, la idea es también, sí, memorizar esto. La derivada del seno de x es coseno de x. Esto lo hemos demostrado, ¿no? 2. La derivada del coseno de x es menos seno de x. ¿Ok? 3. La derivada de la tangente de x, acabamos de justificar que es secante cuadrado de x. 4. La derivada de la cotangente de x se puede demostrar con ideas similares que es la menos cosecante al cuadrado de x. 5. La derivada de la secante de x
es la misma secante por la tangente. O sea, la derivada de la secante es secante por tangente. 6, la derivada de la cosecante. La derivada de la cosecante es menos la cosecante de x por la cotangente de x. ¿Ok? Entonces, esta sería la tabla de derivadas. Y bueno, hay que memorizarlas, ¿ok? Hay que memorizarlas. A ver, bueno, pueden repetir ustedes, o no sé, pero fíjense que los signos son intercalados, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos. El seno está con el coseno, más o menos. La tangente y la cotangente estaría con la secante y cosecante cuadrado. Y la secante y la cosecante está con la secante y tangente y cosecante cotangente. ¿Ok? Entonces, esta tabla, bueno, lo pueden memorizar ya sea en sus casas, ¿ok? Poco a poco. Pero por lo menos estas tres primeras ya las hemos justificado, ¿no? La derivada del seno es coseno, del coseno es menos seno, de la tangente secante cuadrado. Otra que suele entrar bastante es la secante. La derivada de la secante es secante por tangente, ¿ok? Ok. Entonces, ya en base a eso podemos derivar más funciones que tengan senos y cosenos, o sea, funciones trigonométricas, ¿ok? Por ejemplo, derivar la siguiente función, x al cuadrado por seno de x, ¿ok? Entonces, aquí hay un producto, ¿no ve? Entonces, la regla del producto, entonces, la derivada del primero, o sea, lo voy a hacer en orden, ¿ok? La derivada de x al cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Todavía no estoy derivando, ¿ok? La derivada de x al cuadrado es 2x por seno de x más x al cuadrado por la derivada del seno de x es coseno de x. ¿No ve? Y ahí está, ¿ok? O sea, hemos usado la regla del producto y ya estamos empezando a usar las reglas de derivación de las funciones trigonométricas, ¿ok? ¿Preguntas? A ver, seguiremos practicando. Derivar coseno al cuadrado de x. Ok. ¿Alguien me puede dar una idea cómo podría derivar coseno al cuadrado de x? Coseno de Serían x por dos, ¿no? coseno de x. Sí. Ya. Lo podemos ver como un producto. Coseno por coseno, ¿no ve? Y aplicamos la regla del producto. Entonces va a ser la derivada del coseno. A ver, lo vamos a hacer también un poquito de detalle. La derivada del coseno por el segundo sin derivar, más el primero coseno por la derivada del segundo. ¿Ok? Entonces, la derivada del coseno es menos seno, ¿no ve? Por coseno de x más coseno de x por la derivada del coseno es menos seno. ¿Ok? Entonces aquí tengo menos seno por coseno, va a ser menos dos veces seno por coseno. ¿No ve? Pues esto es igual a esto. Y aquí puedo usar incluso una identidad trigonométrica. Dos veces seno por coseno es seno del ángulo doble, entonces va a ser menos seno de 2x. Entonces la derivada de coseno cuadrado es menos seno de 2x. Al final hemos usado una identidad, ¿no? Ok, preguntas. Vamos a practicar un poquito más y ahí nos vamos a detener.
Ok. Ejemplo, derivar la siguiente función. Seno de x sobre 2 más la secante de x. ¿Ok? Entonces aquí tengo un cociente, ¿no ve? Entonces vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces la derivada del numerador, a ver, la derivada de seno por el denominador, 2 más la secante, menos el numerador por la derivada del denominador, ¿ok? Sobre el denominador, que es 2 más la secante al cuadrado, ¿ok? Entonces, la derivada del seno, esto es coseno, por 2 más la secante menos seno por la derivada de esta suma. La derivada de 2 es 0. La derivada de la secante está en tablas. La derivada de la secante es secante por tangente, ¿ok? Sobre el denominador al cuadrado, o sea, sería 2 más la secante al cuadrado, ¿ok? Entonces, aquí ya está derivado, hay que distribuir nomás, entonces sería 2 por coseno más. ¿Cuánto es coseno por secante? ¿Me pueden decir? Coseno por secante, 1. 1. Ok. Aquí menos seno. Tangente es seno sobre coseno. La secante es 1 sobre coseno. Entonces, si multiplican por seno, les va a salir seno cuadrado arriba y abajo coseno cuadrado. ¿Ok? Que es tangente cuadrado, básicamente. ¿Ok? Sobre 2 más secante de x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, acomodando va a ser 1 más 2 coseno de x. Seno sobre coseno es tangente cuadrado de x sobre 2 más la secante de x al cuadrado. ¿Ok? Y esa sería la derivada. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, un ejemplo más haremos y con eso terminamos. Vamos allá a la segunda derivada. ¿Ok? Hallar la segunda derivada de y igual a la secante de x. ¿Ok? Entonces hay que derivar dos veces. Entonces la primera derivada, la derivada de la secante, sabemos que es secante por la tangente, ¿no? O sea, esto está en tablas, ¿no ve? Entonces para la segunda derivada hay que derivar este producto. ¿Ok? Entonces va a ser la derivada de del primero, o sea, la derivada de la secante por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ok? Ok, ¿a qué era igual la derivada de la secante? ¿Me pueden decir? Secante de X por tangente de X. Entonces sería secante de x por tangente de x. Por tangente de x nuevamente sería tangente al cuadrado más secante de x. Y la derivada de la tangente, ¿a qué era igual? Secante al cuadrado, si no me equivoco. ¿A qué era igual la derivada? Secante al cuadrado por secante, entonces directamente es secante al cubo. Entonces, esta es la respuesta, ¿ok? O sea, la segunda derivada es esta suma, ¿ok? Secante por tangente cuadrado más secante al cubo de x, ¿ok? Ok. No sé si tienen más preguntas. ¿Alguna pregunta?
Ok, sí, hemos avanzado bastante nomás. Nos quedaremos acá, por favor. Ok, hasta aquí avanzaremos. Y bueno, vamos a continuar entonces el día lunes, ¿ok? Entonces, eso sería todo por hoy, ¿ok? Muchas gracias entonces. Hasta el Gracias, Inge. lunes. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, Sergio. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego.